Y hoy en La Ciudad Viva se encuentra con nosotros Pancho Gamero. Muy buenas, Pancho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en La Ciudad Viva vamos a hablar de aguas y en concreto de las aguas del Cabildo, ¿no? Exacto. ¿Por qué has elegido las aguas del Cabildo en esta ocasión? Porque son las que más se conocen a nivel popular. Las más conocidas. ¿Y de qué época estamos hablando? Cuando se habla de las aguas del Cabildo, ¿de qué época estamos hablando? Bueno, si el agua se perdió ya la costumbre de la de venero en los años 50 del siglo pasado, ¿no? Hasta ahí llega la cultura popular. De ahí para atrás pues se pierde en el tiempo, ¿no? ¿Por qué se le llamaba y se conocían estas aguas como las aguas del Cabildo? Pues como el nombre indica, ¿no? Porque pertenecía a la iglesia, al cabildo eclesiástico. Era el que administraba estas aguas. Al principio era el titular, el dueño, y después fue vendiendo porciones, ¿no? de agua. Y bueno, pues cuéntanos ese recorrido que en su momento hacían las aguas del Cabildo por la ciudad de Córdoba. Sí, es importante hablar del recorrido para entender la envergadura, ¿no? de lo que daba de sí el agua. Entonces estas aguas nacían pues en lo que era en la Huerta de Hierro y en la Huerta de Santa María, que esto está al final de la Avenida del Brillante, en el Cerrillo, tanto a la izquierda que está Santa María como a la derecha que está Hierro, ¿no? Y por ahí va bajando en dirección a Puerto Osario. Y bajaba hasta Puerto Osario, ¿no? ¿Estamos diciendo? Sí, iba recogiendo otras aguas, ¿no? Otros veneros de menor caudal, como es, por ejemplo, el de la Cima, ¿no? O de la Mina, que también lo llamaban, por la Huerta Gallega. Bajaba hasta la zona del Calazancio, allí tenía una alcubilla, y iba bajando por ahí por Atalores, y después ya bajaba hasta Puerto de Osario, a la altura de la Diputación, donde tenía también un repartidor de agua. Has dicho tenían atanores. ¿Qué es atanores? Sí, atanores son unas conducciones de barro de media vara, unos 43 centímetros. Que sería el material que se usaba en aquel momento. Sí, ¿no? barro cocido, ¿sí? De distintas calidades, fue mejorando con el tiempo, como todo. Y bajaba hasta el Calasancio. Hasta el Calasancio iba por una serie de alcubillas pequeñas. En Huerta Hierro había todo una colección, creo recordar unas 11 alcubillas, de ahí recogían agua. Había dos veneros, en Huerta de Hierro y en Santa María. Bajaban hasta el Calasancio, allí había un nuevo repartidor de una alcubilla, y ahí iba ya por otro tipo de conducción más resistente, porque había bastante presión de agua hasta Puerto Osario, hasta la Diputación. Es decir, que hasta Puerto Osario ese agua no se distribuía de forma que la gente la pudiese coger, ¿no? ¿O ya se podía recoger a lo largo de todo el trayecto? No, ahí. Ahí. Era allí, ¿no? En Puerto Osario. Es que había un compromiso, se suscribió en 1604 de la Iglesia, es que se comprometía a llevar el agua hasta la muralla, y de la muralla para la ciudad, ya el mantenimiento era a partir del usuario, de los que tenían derechos de agua, ¿no? De los partícipes, que se decía. ¿Y en Puerto Osario cómo se distribuía esa agua? ¿Cómo iba la gente a recoger ese agua? ¿En qué fuentes? Eso ya es todo un laberinto, ¿no? Eso estaba dividido en 3 semidistritos, en 3 distritos, ¿no? Que había su responsable y demás, ¿no? Entonces, uno era el de Trascastillo, otro el de Rincón y otro el de Puerto Osario. A su vez, cada distrito se dividía en otros semidistritos, otra serie de partidores. Trascastillo, por ejemplo, se dividía en 5 partidores, que a su vez se dividía hasta llegar a las casas finales. Iba directamente a las casas. Sí, casas, depende de qué periodo. El siglo XVII va directamente a las casas, a los conventos, ¿no? Y ya por el siglo XIX se empieza a ir a las fuentes también. A las fuentes también. Sí, el agua del Cabildo. Oye, Pancho, pues sabes que nuestro poeta de La Voz de la Ciudad, Joaquín Revuelto, tiene una experiencia con las aguas del Cabildo que él ha recogido en unos escritos personales, y que hoy nos va a hacer una pequeña referencia. Le damos paso a Joaquín. Joaquín, muy buenas. Buenos días, Sonia y Pacho. Pues sí, lo que acaba de decir pues enlaza con lo que recité la semana pasada, que si recuerdan los oyentes, dije en el poema que en un viejo caserón Cantaño fuese convento, nací. Lógicamente, en ese viejo caserón Cantaño fuese convento, como acaba de decir Pacho, pues teníamos agua del Cabildo. Sí. Y ese pasaje pues dice lo siguiente: un verano me azotó aquel tifus traicionero, histericia me vino luego y disipela también. El médico me había dicho que había respirado un bicho, que me pasaba lo mismo que a su primo Hermenegildo. Señores,
Señores, yo les aseguro, lo que a mí me puso así fue el agua del Cabildo. Ciertamente fue un verano amargo para mí porque estuve todo el verano del mediados de los 50, con, en fin, en la cama, con fiebre, poniéndome lo que había en aquella época, penicilina, y lógicamente recuerdo que hasta incluso comía nada más que fruta y cosas así. O sea, que por ahí fue mi amarga experiencia de el agua del Cabildo. ¿Y qué se decía, Pancho, tú que conoces de lo que ocurrió, de lo que le ocurrió a Joaquín en esos años 50 con las aguas del Cabildo? Pues que era muy frecuente. Los 50, los 40, los 30, en el siglo XIX, el XVIII era la tónica de cada año, ¿no? Las aguas estaban contaminadas en muchas ocasiones. Desgraciaban estas fiebres tifoidales, que es lo que sufriría él en los 50. Y hubo mucha mortalidad infantil, por ejemplo en 1905, si miramos los censos hay muchos niños que murieron por ello, ¿no? Por tifus. Con enfermedades por contaminación de las aguas, sí. Volvamos al reparto. Gracias, Joaquín. Vamos a despedir a Joaquín. Muchas gracias. Un encanto colaborar. Muchas gracias por tu aportación poética, ¿no? Y que nos da también otra pincelada histórica dentro de la ciudad viva. Pancho, volvamos al reparto, como te decía. Hablábamos de cómo se repartían, ¿no? Hubo un momento en que llegaba a las casas, llegaba a los conventos, pero ya también hubo un momento en que llegaba a fuentes donde la gente podía acudir a recoger ese agua. Es así, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué nos puedes contar más sobre este aspecto? Hombre, pues la gracia del reparto de las aguas está en las alcubillas. ¿Qué son las alcubillas? Son unas construcciones de ladrillo de diferente altura, ¿no? Pueden ser desde 50 centímetros hasta 4 o 5 metros, 4 metros. Entonces, los partidores generales, que son alcubillas grandes, ahí es donde está la gracia del reparto de las aguas, por la estructura que tenían. ¿Por qué? Porque era una especie de torreta, como digo, de 3 o 4 metros, que lo que interesaba es que ganara cierta altura para poder repartir el agua a las casas de alrededor. De tal manera que tenía unas tuberías de plomo, que se llama subiente, donde llegaban a una especie, se llama cauchil, que es una pieza que podía ser de cerámica o de barro cocido o de bronce, donde el agua entraba. Y a partir de ahí es donde donde empezaba el verdadero reparto, ¿no? Tenía una serie de agujeritos en los laterales verticales de este cauchil, ¿no? Este depósito de distintos diámetros, con distintos agujeritos que se llaman fisuras. Entonces, según fuera de grande ese agujerito, así repartía la cantidad de agua a cada partícipe. Ah, qué curioso, y ahí ¿no? estaba la gracia del reparto. O sea, entiendo que según el diámetro de ese agujero, ¿no? Así era el caudal de la persona que contrataba ese agua. Correcto. Es así, ¿no? O sea, hacían tu agujerito ahí, tu cisura. Entonces había un agujero que era para 2 pajas. Un agujero para 2 una pajas paja. Supongo que es una unidad de medida. Sí, una unidad lo mencionamos en el programa anterior. Había de una paja, de un cuarto, de un octavo, y así se iba fraccionando, ¿no? Y el reparto. Entonces tenía un subiente que acumulaba todo el agua en el cauchín, en el depósito. Después cada partícipe tenía su propio agujerito, su cisura con su tubería de plomo para abajo, que era bajante, con la altura suficiente para que llegara a lo lejos que estaba la casa. Era siempre por gravedad, juego de gravedad. Pero escucha una cosa, Pancho, esta repartición había unos administradores, ¿no? Sí. No era el propio usuario el que iba y... No, nunca. Claro. Tenía su llave, aunque su llave andaba muy perdida, ¿eh? Si nos vamos a la documentación de, creo recordar, 1861, 62, 63, que el secretario del ayuntamiento empieza a buscar las llaves y yo no las tengo, las tiene Ángel Bonilla, que fue el fontanero, que si las tiene tal... había 20 y tantas llaves en esas aguas, la del Cabildo, que estaban extraviadas. Cerca de 30 llaves que eran para los repartidores alcubillas de la ciudad, ¿no? Entonces el fontanero era, digámosle, el que podía tener la llave si se la dejaban, ¿no? Y era el que podía entrar y hacer la fisura con su medidor de aforo correspondiente, ¿no? Que era el que daba el calibre, el agujerito, la fisura, para que fuera el agua que tenía derecho esa persona, esa familia. Qué curioso. Escucha, ¿y de los cauchiles estos que hablas, quedan vestigios en la ciudad? Yo he encontrado uno. ¿Sí? ¿Dónde? Me dio permiso don Manuel,
nieto cumplido de la mezquita catedral, y si vamos a la puerta norte, y si ahí hay un repartidor de agua, si quitamos la verja que hay arriba de uno de los laterales, el lateral Estamos izquierdo, hablando de la catedral, ¿no? Del edificio de la catedral. En la puerta norte, la puerta del perdón. Si uno va allí, puede ver todavía un cauchil de bronce. Para mí, que es el último que queda en la ciudad. Estoy buscando otro, pero el que he localizado. Y ahí se puede ver perfectamente la distribución, las fisuras, los bajantes y subientes de plomo, está todavía intacto. Es el único así que yo conozca en la ciudad. Muy bien, muy interesante, Pancho, el tema de las aguas del Cabildo y cómo se repartían, ¿verdad? Sí, el tema tiene bastante curiosidad. Pues Pancho, muchas gracias por aportarnos ese apunte histórico sobre cómo discurrían las aguas por la ciudad de Córdoba. Y hasta una próxima colaboración. Muchas gracias. Sí, me tendréis a ti.